hay que pensar en ella. Yo creo que ella pasó aquí, nos iluminó a todos y se fue, y reitero, se llevó la risa. Silvia para nada tenía interés de figurar como la gran periodista. Es decir, Silvia nunca quiso ser periodista estrella ni jefe de unidad investigativa. Silvia no tenía pelos en la boca, ¿no? Yo creo que ella coincidió en una comunidad como la Asociación Campesina de Carare, que estaba diciendo la verdad, con una periodista que igual decía la verdad. Desgraciadamente todos los colombianos fuimos estremecidos por este acto tan cruel que fue su muerte, junto con la de los líderes de la India, en donde se estaba cumpliendo tan importante trabajo en procura de la paz. Nadie podía considerar posible que alguien hiciera lo que ellos estaban haciendo sin que estuviera comprometido con uno de los dos bandos que estaban en conflicto. Ceremony is about to begin. You know the day destroys the night, night divides the day. Hace 2 años fueron asesinados en Cimitarra Silvia Duzán, Josué Vargas, Miguel Barajas y Saúl Castañeda. Ellos 3 dirigían un proyecto pacifista en la vereda de la India. Pretendían permanecer al margen del conflicto entre la guerrilla y los paramilitares en una de las zonas más violentas del país. Lograron el acuerdo de paz con los paramilitares y con la guerrilla durante 2 años y medio, pero las FARC volvieron a la zona a fines de 1989. Ellos 3, al igual que la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare, habían sido candidatizados para recibir el Premio Nobel Alternativo de la Paz. Silvia Duzán viajó a la zona con el fin de realizar un documental para la BBC de Londres. Los 4 encontraron la muerte el 26 de febrero de 1990. Las circunstancias en que murieron han sido seriamente investigadas. Esta noche les tenemos un resumen de cómo ocurrió ese asesinato y por qué. En Cimitarra la violencia se amañó. Con riquezas y recursos naturales, guerrilleros y paramilitares la usan como campo de batalla, y la ley que impera es la del silencio. Go straight to hell, boy. Wanna join in a chorus of the aberration blues when it's Christmas out at Ho Chi Minh, 15 kitties say papa papa. Comparados con hace 3 años, no hay ni la sombra de lo que era esa época. Hoy vivimos con toda la tranquilidad, la gente puede trabajar, puede producir, todo el mundo está queriendo... Silvia Duzán viajó a Cimitarra por primera vez el 15 de enero de 1990 para asistir al Gran Foro por la Paz. En diciembre había ido a Barranca Bermeja, Yondó y San Vicente de Chucurí para preparar un documental sobre violencia, narcotráfico y elecciones para la BBC de Londres. En sus viajes presenció de cerca los bombardeos en Yondó y otras áreas del Magdalena Medio, dentro de los operativos antiguerrilleros del ejército. Filmó imágenes de los destrozos y del éxodo campesino que prosiguió. Fue hostigada por los retenes militares y fue de las primeras periodistas en descubrir en el país que el ejército estaba utilizando la ayuda que recibió de Estados Unidos para combatir el narcotráfico en sus ataques contra la guerrilla, y que lo hacía con el visto bueno de Washington. Hija del difunto periodista Lucio Duzán y hermana de María Jimena Duzán, Silvia era amante del rock, de Jim Morrison, de la cultura urbana. Su trabajo periodístico lo concentró en una verdadera labor de antropología urbana. Buscaba en los rincones más sórdidos de las ciudades a los personajes más sórdidos: ladrones, bazuqueros, jaladores de casas, pandilleros, prostitutas y sicarios eran el objeto de su investigación. Sus crónicas, en el estilo de la novela negra norteamericana, buscaban descifrar a los personajes que se juegan la vida en la calle y los que viven de quitar las vidas ajenas en la calle. No sé si ella lo buscaba, pero sí era casi como un juego como un torero.
Un torero lo hará por dinero, por fama, por no sé qué, y Silvia lo hacía porque ella necesitaba saber la verdad y hablar de eso. Pero cortejaba la muerte, siempre. Porque ninguno de los barrios donde ella se metía, incluyendo el de ella misma, o las callejuelas por donde ella se metía a hablar con todos estos personajes, eso uno puede pasar por ahí en bus, y de lejitos, por allá a 30 cuadras, y todavía es peligroso. Y ella lo hacía, los conocía a todos, los de abajo, los de arriba. Peleó cuando se llevaron algunos porque eran hasta consentidos de ella. The city of Bogotá is under siege. Empezó a reportear con la prensa extranjera realizando un documental para la CDC del Canadá sobre la guerra de las drogas que la llevó al Magdalena Medio. Aquí, here, en Colombia y en el Magdalena Medio, los campesinos aborrecen la guerrilla. Ella nunca le decía a uno, uy, me conseguí unas entrevistas con unos pandilleros tremendos del Kennedy. Ella jamás decía eso. Estoy hablando con los muchachos del Kennedy. ¿Pero qué hacen? No, roban carros, matan gente. No, pero ella tenía una forma como de, digamos, de minimizar lo que estaba haciendo. Le quitaba importancia a lo que estaba haciendo. Y solo uno después, leyendo ciertas cosas que ella escribió, lo poco que ella nos pudo dejar, se da uno cuenta de lo difícil que era eso. Dusan iba de un peligro al otro. A Cimitarra llegó cuando los paramilitares amenazaban a los campesinos. Un volante anónimo que circuló 2 días antes de la marcha por la paz los acusaba. El pueblo no permitirá que detrás de este infame montaje se esconda el perverso fin de engañar a los campesinos con un embustero diálogo para la paz. Las gentes no van a darles juego a las guerrillas comunistas, ahora disfrazadas de apóstoles de la paz dentro de la Asociación del Carare, cuyo escondido pellejo subversivo quedó al descubierto de la opinión pública. No mientan más. Los criminales no pueden tener más amigos que sus propios cómplices. Tras la amenaza, se realizó un consejo de seguridad. Se les ofreció protección a los líderes, pero la rechazaron. A la marcha asistió el consejero de paz, Rafael Pardo. Avaló el proceso de la India, pero no los acuerdos con la guerrilla. Lo que no hace el gobierno, porque sería irresponsable con los colombianos, es hablar con la guerrilla para que siga existiendo en otra zona. Las elecciones se aproximaban y la tensión aumentaba. El candidato anticomunista Iván Duque también consideró a la asociación aliada de la guerrilla. Esa asociación fundada el 21 de mayo de 1987 por el Lampón Braulio Herrera y por el Frente 23 de las FARC buscan a todo trance que los campesinos de esa región voten por los candidatos que ellos les imponen. Eso lo vamos a denunciar nosotros. Las presiones de los paras sobre la asociación les hicieron buscar un mecanismo para protegerse, llamar la atención de los medios sobre su proceso de paz y así evitar el ataque. El documental que Dusan preparaba era un mecanismo para lograrlo y permanecer neutrales. Los antecedentes aclaran el conflicto. En la India, Vargas, Barajas y Castañeda dirigían un proyecto de paz y producción. Allí los campesinos habían logrado un acuerdo de paz tras dialogar con el ejército, que trató de convencerlos de formar un grupo de autodefensa, y con los guerrilleros para que dejaran de intimidarlos y exigirles colaboración. Los paramilitares los dejarían en paz si la guerrilla se retiraba del área. Las FARC se retiraron derrotadas por los narcos, los paramilitares y el ejército. La irritación que tuvo que causar el trabajo en la que ella estaba empeñada, no hay duda que esa fue la circunstancia que motivó el ataque de que fueron objeto.
nunca he conocido una persona que se hubiera liberado en esa forma del miedo. Josué era una persona de un amor por la vida de tales dimensiones que no estaba apegado a la vida. Y eso le permitía a él operar con la autenticidad, la espontaneidad con que actuaba frente a todas las situaciones. En cuanto a Saúl, a él lo conocí un poco menos, él vino mucho menos a Bogotá, pero de él me impresionaron muchísimas frases que se hicieron lapidarias, que la idea central es que él no entiende qué es eso que hablan la democracia, porque la defienden, todo el mundo mata en nombre de la democracia. Entonces, ¿en dónde es que está la democracia? Que él no entiende, dice textualmente, yo no entiendo qué carajos es eso. En cuanto a Miguel Ángel, yo tuve con él alguna correspondencia, y las cosas que él me escribió me sacan lágrimas cada vez que las releo, porque son de una profundidad y de una penetración y de una integración entre mente y corazón que yo pocas veces he visto. Uno de los motivos del ataque fue el efecto que causó la publicación en el Tiempo de un artículo de Barajas resumiendo los años de barbarie en Cimitarra. Contó que hasta en el colegio se formaban grupos infantiles de autodefensa. La ira entre los paramilitares y sus colaboradores cundió por la exposición nacional de la situación y se lo reclamaron pidiéndole moderación. Los tres dirigentes, conscientes de la radicalización, organizaron un foro por la paz. Trataban de revitalizar los acuerdos y seguir neutrales. Las FARC habían vuelto a Cimitarra y de nuevo los campesinos estaban en Sandwich. Los paras los querían de su lado y la guerrilla también. Dusan registró el peligro en sus notas. El ejército y los narcos tienen que arremeter otra vez y la única forma es matando a los campesinos de la India que todavía albergan la esperanza de ver reconstruida la guerrilla mientras forman parte de las organizaciones campesinas fomentadas por los paramilitares. Al mediodía del 26 de febrero, los dirigentes campesinos supieron que Silvia Dusan había perdido el avión y que llegaría en la noche en flota. Aunque Barajas, Vargas y Castañeda sabían del peligro que corrían en el pueblo por la llegada de los paramilitares, decidieron quedarse a esperarla para salir con ella de Cimitarra, tratando de evitar el atentado que se tejía. Dusan viajó a Cimitarra advertida del peligro. La enemistad entre su hermana María Jimena y los paramilitares por artículos suyos en El Espectador aumentaba el riesgo. A las 7:15 de la noche, los tres líderes de la India ya sabían que los dos jefes paramilitares de Cimitarra y por lo menos 6 de sus seguidores estaban en el pueblo. Habían llegado en la Toyota roja que los caracterizaba y se reunían en distintos puntos del pueblo con sus amigos. También fueron vistos en el pueblo durante todo el día 2 sicarios merodeando por los alrededores de la plaza. No había coincidencias. A las 7:40, Vargas, Barajas y Castañeda se dirigieron al restaurante La Tata para comer y esperar a Dusan. La estación de flota quedaba enfrente. Al pasar en el vehículo, vieron en una esquina a 2 jefes paramilitares con un grupo de personas, entre las que creyeron ver a uno de sus compañeros de la Asociación Campesina, lo que les sorprendió. Entraron a La Tata y minutos después llegó su compañero y negó haber visto a los paramilitares. Se mostraba muy nervioso. A las 9:30, Vargas y Castañeda salieron de La Tata y cruzaron la plaza para recoger a Dusan. Un uniformado que solía vigilarlos, el mismo que el día anterior averiguó cuándo llegaría Dusan, estaba vigilando en la parada de las flotas. A las 9:35, Silvia Dusan llegó y los tres se dirigieron a La Tata a encontrarse con sus otros compañeros. Antes de entrar al restaurante, el colega de la Asociación Campesina salió a su encuentro, saludó a Dusan con un beso en la mejilla, dijo que iba a ver el noticiero de televisión y que volvería enseguida, mientras ellos se tomaban un refresco. Dusan, Vargas y Castañeda entraron y se sentaron en una mesa al fondo con Miguel Barajas. Afuera, la camioneta de los paras se estacionó y un hombre armado descendió en actitud vigilante. En cada una de las esquinas se ubicó un hombre armado. Otros 2 paramilitares vigilaban desde la plaza. Los 2 sicarios se acercaron a La Tata. Cada uno entró por una puerta y con precisión y rapidez desenfundaron sus armas y acribillaron a los 4 ciudadanos y salieron en huida.
El secretario de la asociación, Carlos Atuesta, escuchó de pie los disparos. Luego corrió hacia la casa de un amigo, desde donde avisó a Bogotá sobre el crimen. Enseguida fue a la oficina de la asociación, sacó importantes documentos y finalmente se refugió en la estación de policía. Dusan había conocido a los paramilitares que los amenazaban. El Mojao, un antiguo lanchero y colaborador de las FARC. Se convirtió, como muchos otros, en enemigo a muerte de la guerrilla. Es uno de los acusados del crimen. A pesar de todos los nubarrones que se cernían, Silvia Dusan viajó a su destino. Y ella dejó aquí, que esto es una cosa impresionante, que dejó aquí escrito el viernes en la tarde, antes de, cuando ya la oficina estaba cerrada, dice: Liliana, el problema de no viajar a Cimitarra y avisar ahora es grave. Yo mandé desplazar a 4 tipos desde la India para que me esperen el lunes. Es malo, si no me dan el permiso de viajar, de todas maneras me toca viajar, si no se avisó. La decisión por encima de tiros y troyanos. Adelaida la llamó desde Madrid. Estábamos en Madrid y ya te digo, ya veníamos. Y ella le dijo: no, es que yo me voy. De todas maneras, yo tengo que viajar, ¿no? ¿Qué te dijo a ti? Que no, básicamente que ya tenía todo arreglado. Que no había nada que hacer, que ella ya había decidido irse. Más o menos que no la molestáramos más, que ella sabía mucho más que estaba pasando en terreno que nosotros que estábamos en España. Y yo le insistí mucho. Recuerdo que esa tarde habíamos leído los faxes con Patricia en España, incluso con Antonio Caballero, y quedamos aterrorizados, porque por ejemplo decía cosas, decía, eso que tú decías de los carnets, decía: bombardearon una vereda en San Vicente de Chucurí, están bombardeando todo. Aclaro, si bien la situación parece caliente, es manejable para nosotros como periodistas contratados por un medio extranjero. Traigan carnets venteados, cartas de recomendación de Canal 4. Es difícil, pero no imposible. Es un problema de firmeza, es decir, todo lo contrario a lo que asumen los militares. Las investigaciones concluyeron que los sicarios de los paramilitares esperaban a Silvia Dusan para asesinarlos a todos. El Mojao fue acusado y tiene auto de detención, al igual que otros paramilitares y un sicario plenamente identificado. Carlos Atuesta, por su parte, viajó al exilio y se investiga su posible complicidad, lo que él rechaza enérgicamente. Muy triste, o es la cosa más triste que le puede pasar a uno, que un hijo primero pues se muera en esas condiciones o lo maten en esas condiciones. Y segundo, pues que estaban desempeñando una labor que les gustaba tanto y querían hacerla bien, y todo eso que también le duele a uno mucho, que esas cosas pues no se han podido llevar a cabo ni nada, ¿no? ¿Por qué una persona que estaba empezando a hacer tantas cosas tan importantes, que tenía todas esas magníficas cualidades, ser una magnífica escritora, ser una magnífica persona, únicamente porque se mete en un lugar demasiado caliente y alguien decreta que eso no puede ser, que alguien venga a buscar la verdad? Eso es difícil. Y para mí que
que lo que ella buscaba, como siempre, era destilar toda la basura, todas las mentiras y llegar a lo que era. Y para mí que cuando ella murió encontró la verdad dentro de ella misma y lo que estaba pasando por ahí. La Asociación de Campesinos del Carare recibió el Premio Nobel Alternativo de la Paz. El proyecto continúa. Sin embargo, sus miembros tuvieron que someterse a la ley del silencio que aún hoy impera en Cimitarra. Las autoridades realizaron serias investigaciones y encontraron a los responsables del asesinato. Los autores intelectuales, tanto como materiales, fueron los grupos paramilitares de Cimitarra. Hay autos de detención, no hay ningún capturado. La Procuraduría, por su parte, abrió pliego de cargos contra varios oficiales por omitir las medidas de defensa, sabiendo que estos 4 ciudadanos estaban seriamente amenazados.